Esta es la Latinoamérica triste. Los latinos son especialmente propensos a relacionar la satisfacción con la buena salud en su vida, el bienestar de su familia y, lo más importante, el estado de su economía, según el informe de World Happiness Report. En ese sentido, existen naciones en la región cuyo bienestar se ha visto truncado por diferentes razones, entre ellas limitaciones en cuestiones como la salud, educación o estabilidad económica. Por lo que hoy te presentamos los 8 países más tristes de América Latina. Así que sin más, comencemos. Dentro de la investigación realizada en el Índice Global de Felicidad, se distingue a los argentinos por preocuparse por el bienestar de su país como premisa para ser felices. Además, de acuerdo a la encuesta, el descontento con la política y la moneda, que no deja de devaluarse, hacen de la población una sociedad llena de un descontento increíble por la eterna inestabilidad nacional, ya que han vivido una década tras otra con crisis de las que todavía no logran recuperarse, entre las que destacan el default del 2001 y la creciente inflación de los últimos 3 años. En Argentina, las reservas del Banco Central no llegan a 3.000 millones de dólares y se reporta que 4 de cada 10 argentinos viven en la pobreza. La falta de empleo, el aumento constante del dólar, el crecimiento de la delincuencia, el estrés de querer mudarse a otro país y la imposibilidad de tener posesiones materiales se encuentran entre las cuestiones que más descontento generan a los argentinos, ubicándose así en la posición 55 de 153 a nivel mundial en el mencionado índice. En Ecuador, la economía del país ya estaba en crisis por los bajos precios del crudo y el alto nivel de endeudamiento cuando estalló el brote de coronavirus en el 2020, llevando a su población a niveles aún más hondos de infelicidad. Se conoce que Ecuador venía arrastrando problemas estructurales como un déficit fiscal permanente desde 2009 que llevaron al presidente a imponer dolorosas medidas de austeridad como parte de condiciones de un préstamo. Y es que gracias a decisiones económicas que hundieron al país de forma masiva, la nación enfrenta el gran reto de financiar un alto nivel de gasto público. Debido a esto, en Ecuador existe muy poco consumo y la gente suele comprar únicamente lo indispensable. Y aunque el sueldo mínimo ciertamente es uno de los más altos en comparación con otros países latinoamericanos, el costo de la vida también es alto, generando un descontento cada vez mayor que ha llevado a este territorio a posicionarse como el país 58 en infelicidad en el mundo y 7º en América Latina. En noviembre del 2020, Perú vivió una de las semanas más turbulentas de su historia reciente, teniendo durante este periodo un total de 3 presidentes. Además de ello y de esta crisis institucional, Perú experimentó una contracción económica de al menos 12% después de 20 años de crecimiento, así como una tercera mayor tasa de mortalidad por coronavirus en todo el mundo, por lo que no es de extrañar que sus ciudadanos se encuentren entre los más infelices de América Latina, posicionándose específicamente en el lugar 63 del mundo y 6º en América Latina. En Perú, el gobierno dispuso una cuarentena muy rígida e incluso fue una de las primeras naciones que adoptaron toques de queda, algo que afectó severamente a la economía. Esto y otros factores, sin duda alguna, han generado niveles de estrés insostenibles para su población, además de pobreza y muy pocos avances en su vida diaria. Los ciudadanos de Bolivia experimentan al día emociones negativas como dolor físico, preocupación, tristeza, estrés e ira. Y aunque estas son características comunes en el mundo de hoy, en esta población parecen ser más severas según estudios especializados. Bolivia actualmente vive momentos muy convulsos en su panorama político, al mismo tiempo que la profunda crisis socioeconómica y sanitaria podría llevar a graves enfrentamientos civiles.
Pero esta situación no es nueva en el país andino, ya que siempre se ha visto de alguna u otra manera entre las regiones más vulnerables de América Latina. Las mujeres y niñas de Bolivia siguen estando expuestas a un alto riesgo de sufrir violencia de género, con una desigualdad social que es permanente, una incapacidad política que no decae, impuestos a los salarios elevados y controversias con la exportación de gas natural que exacerbaron el sentimiento insurrecto de las comunidades indígenas, que son la mayoría en el país. En ese sentido, Bolivia se posiciona en el lugar 65 de 153 naciones en el mundo en cuanto a felicidad y quinto en América Latina. En los últimos meses, en Paraguay, miles de manifestantes han llenado las calles para exigir la destitución del presidente Mario Abdo Benítez, en medio del enorme descontento político por corrupción y los privilegios de las élites, que así como antes eran considerados solo hechos desagradables, hoy se han vuelto intolerables ante la pandemia. En Paraguay existe una escasez de medicamentos básicos que los médicos y los enfermeros achacan a la corrupción, con protestas diarias que comenzaron con los trabajadores de la salud, a los que rápidamente se unieron otras personas frustradas y en enfado. Junto a ello hay que destacar lamentablemente unos niveles de desigualdad social, una infraestructura muy antigua y zonas rurales que parecen no florecer, algo que en conjunto ha puesto a Paraguay como la nación 67 más feliz del mundo y claro, la cuarta menos feliz de América Latina. Bien, y es que a pesar de tener una economía estable, esto no es suficiente para la gente de República Dominicana, considerada hoy como el tercer país menos feliz de Latinoamérica y el 68 del mundo. Según el informe, este sentimiento de los dominicanos está relacionado con aspectos como la percepción de la corrupción, muy alta en los últimos años, y la calidad de vida, que pese a una economía en crecimiento, no ha llevado a ingresos más altos. También destacan las tasas de desempleo y pobreza, así como la infraestructura que demuestra un subdesarrollo, el PIB per cápita, las expectativas de vida que a veces son desalentadoras para su gente, y sí, aunque cuentan con buena generosidad con el extranjero, no parece avanzar en aspectos como el machismo y existe mucha desigualdad social. De esa forma, algunos de estos puntos ha traído consigo una disminución del consumo en la isla, aunado a un problema de agua potable, alto clima húmedo, baja tecnología, altos consumos energéticos y mano de obra barata hacen de esta nación una de las más tristes del planeta. Como hemos comentado antes, son aproximadamente 5.500.000 venezolanos que han dejado su hogar tras huir de la violencia, la inseguridad constante y el hambre, así como la falta de alimentos y medicinas en su país, que han hecho que el día a día de los venezolanos sea cada vez más triste. Es una realidad que la falta de ayuda humanitaria internacional hace que muchos venezolanos hayan perdido la esperanza de que la situación en algún momento mejore, y muchos ya están cansados de protestar contra un gobierno que prácticamente no hace nada por ellos, y aunque el país esté en camino de una dolarización clandestina, la calidad de vida sigue siendo pésima. Es por ello que cada día más venezolanos toman la decisión de irse y lamentablemente es una situación que no cambiará pronto, haciendo de este país uno en donde la mayoría de su gente vive descontenta, tomando el segundo lugar en América Latina. Haití es un país que vive en una auténtica epidemia de violencia criminal y secuestros sistemáticos ante la inacción y la impotencia de las fuerzas de seguridad. Y es que hablamos de uno de los países más pobres del hemisferio occidental y del mundo, donde el 59% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y más del 24% vive en situación de extrema pobreza. Con un salario mínimo de $3.4 al día y una tasa de desempleo altísima, son un escenario que dejan sin palabras a muchos, empeorando incluso después de los desastres naturales que ha vivido la región.
Sí, lamentablemente, Haití vive bajo un régimen corrupto y violento, con una crisis humanitaria y de derechos humanos totalmente insostenible, y pese a las noticias que ruedan en el mundo, ningún organismo internacional ha podido hacer algo trascendental para ayudarles. Desafortunadamente, hoy Haití es el país más infeliz de América Latina. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son esos países más tristes de América Latina. Ya hicimos la versión de los países más felices que esperamos hayas visto, pero ahora coméntanos este. ¿Te esperabas a estos países en esta lista? Si vives en alguno de estos, ¿te sientes tan triste de esa forma? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, y acércate a nuestras redes @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.